Bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de la serie sobre educación. Estamos en esos 13 capítulos donde estamos estudiando, pues cada día como hoy, un tema relacionado con la educación y la experiencia del creyente seguidor de Jesús. Gracias por estar ahí, te damos la bienvenida y deseamos pasar unos minutos en la palabra de Dios, estudiando y reflexionando sobre la educación. Ya hemos dicho que la educación prepara al alumno no solo para vivir en este mundo, sino para la vida venidera. Por eso, hoy tenemos un programa especial. Comenzamos con una oración y después nos introducimos directamente en el tema. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, por todo cuando tú nos das y nos bendices. Queremos, Señor, seguir aprendiendo de ti, queremos seguir, Señor, acercándonos a ti, al trono de tu gracia. Y gracias, Padre, por todo cuando tú nos das y nos bendices. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues como os decíamos, me siento muy feliz de estar con vosotros, de poder, pues, enfrentar este tema, que dentro de la serie sobre la educación y la experiencia religiosa, estamos ya en el capítulo 8, educación y redención. Como ya hemos explicado y hemos estado viendo, la educación es ese proceso de aprendizaje intelectual, social, ético, que configura nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. Una sociedad sin educación es una sociedad que no tiene ni fundamento ni futuro. La educación, por lo tanto, se convierte en uno de los grandes privilegios que tenemos las generaciones de transmitir primero lo que aprendimos, transmitirlo a los que vienen después para que puedan continuar en el lugar que nosotros nos hemos quedado. Un pensamiento importante para recordar, el que resumiría en cierto modo todo el tema de hoy. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada y útil para enseñar, convencer, encaminar e instruir en la justicia. Este versículo nos habla de una larga historia de Dios con su pueblo. Es verdad que este texto se refiere, en primer lugar, a toda la primera gran parte de la Biblia, la ley, los escritos, los profetas, pero se puede extender también a la Biblia que escribieron los apóstoles. Para el propósito del tema de hoy, descubriremos la temática fundamental de la historia bíblica como el gran concepto pedagógico de Dios para el hombre. Cómo Dios fue recorriendo la historia, formando, dirigiendo, enseñando, convenciendo, encaminando la vida de su pueblo y sobre todo hacia esa justicia social, ética y religiosa que como sociedad necesitamos desarrollar. La historia, por lo tanto, de la Biblia es esencialmente la forma en la cual Dios se da a conocer y su plan para cada uno de nosotros. El primer punto, a imagen de Dios. Tenemos un texto importante en la primera página de nuestra Biblia que nos pone sobre la pista sobre lo que es o cuál necesidad realmente tenemos los seres humanos de ser educados. Nos dice el texto: y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza. Es cierto que no hay mucha explicación en la Biblia sobre lo que significa la imagen de Dios. A lo largo de la filosofía, a lo largo de la historia, se han dado muchísimas explicaciones sobre ello. Pero yo me voy a basar solo en el uso que hace el texto de esa imagen de Dios, para intentar que sea el propio texto el que nos acerque a la idea. Si no puedo decir cuál es la imagen de Dios porque no está expresada en el texto, sí puedo leer, sí que podemos compartir para qué nos la dio Dios y con qué finalidad. Dice el texto: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Por lo tanto, la imagen de Dios y la semejanza nos fue dada, nos fue otorgada para establecer el orden de la creación. En primer lugar, Dios; en segundo lugar, el ser humano; y en tercer lugar, el resto de la creación. Y esa imagen y semejanza que Dios nos la dio para que gobernásemos, dirigiésemos, mantuviésemos el equilibrio entre Dios y su creación. Creo que de esta manera podemos entender un poquito mejor qué es la imagen de Dios, la capacidad que Dios nos da de dirigir su creación. Primeramente Dios dice y después Dios crea. Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, ese ser humano creado a su imagen ahora es la unión especial de él, de ella, de él, creados con esa capacidad de gestión de toda la creación. Pero todavía hay una tercera acción. Si fijáis, dijo, creó y bendijo. Es decir, lo puso en funcionamiento. Este era el primer plan de Dios para la humanidad. Y volvemos de nuevo a la misma idea del versículo 26. Los bendijo, es decir, los puso en funcionamiento, esa sería un poco la idea original del término bendecir, y les comunicó: creced, multiplicaos, llenad la tierra. Y vuelve a decir de nuevo: ejercer la imagen, dominando sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Esta es, leyendo el texto y siguiendo la lógica de este texto, esta es la imagen de Dios que Dios le concedió al crear a la primera pareja. Pero, como ocurre en la historia tantas y tantas veces, el plan de Dios, el ser humano lo cambia, lo transforma, y una vez que la raza humana fue creada, y fue creada a esa imagen y semejanza de Dios, para que mantuviera el orden de la creación, sucede algo que el capítulo 3 nos explica y que se confirma en el capítulo 5 a continuación, cuando el texto dice: y había vivido Adán 130 años cuando engendró. La palabra creación de Génesis 1 ahora se convierte en engendrar. Dios creó la raza
humana, pero nosotros venimos por un proceso, hemos sido engendrados, no hemos sido creados. Y engendró a su Hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le llamó Sed. ¿Qué hay entre este versículo y los que hemos leído? La entrada del pecado. Se había alterado el orden de la creación. Y al alterarse el orden de la creación, ahora viene la pedagogía de Dios. Ahora viene el momento de empezar a enseñar, a formar. ¿Para qué? Para que el creyente vuelva a establecer en todas sus relaciones el orden de la creación. Y así deberíamos de leer toda la Biblia. Jesús como el gran pedagogo, el gran maestro de los maestros. Antes de la encarnación, segunda persona de la deidad, el logos, el verbo, durante la encarnación o después de la encarnación. Todo su ministerio, toda su vida, toda su existencia fue precisamente enseñar, fue mostrar la necesidad que el ser humano tiene de restaurar la imagen del principio, aunque hayamos sido engendrados de nuestros padres. Dice este texto de Isaías 11, que es un texto mesiánico que habla del Mesías que vendría, sería ahora en la época del verbo, de la palabra. Pero saldrá una vara del tronco de Isaí, futuro saldrá, y un vástago retornará de sus raíces, y sobre él reposará el Espíritu de Dios. ¿Y en qué consistirá ese Espíritu de Dios? Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de dominio, de conocimiento, de admiración. Todo eso es Espíritu de Yahvé. Sabiduría, inteligencia, consejo, dominio, conocimiento, admiración. Se deleitará en el conocimiento de Dios. No juzgará según la vista de los ojos, ni arbitrará para que oigan sus oídos. La profesión docente de Jesús y la obra de enseñanza que ejerció antes, durante o después de la encarnación es sin duda una de las particularidades de la segunda persona de la deidad en todo su proceso eterno como Dios que es. Y fue llevado a cabo de forma también particular en su ministerio durante la encarnación, momento en el cual se cumple esta profecía de Isaías. Y finalmente, en el versículo 6, extrayendo otra idea fundamental, no hará mal ni dañará en todo mi santo monte, porque como las aguas colman el mar, así la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé. Y todo eso se debe precisamente a esta profecía mesiánica que nos lleva a través de estos versículos del 1 al 3 y el 6, como resumen de todo el capítulo, nos lleva a Jesús, al Dios encarnado, a poder transmitir sabiduría, inteligencia, conocimiento sobre Dios, para que su pueblo, para que cada uno de nosotros podamos restaurar el orden de la creación y podamos sentirnos que estamos aún siendo engendrados. Ya no a imagen solo de nuestros padres, sino a través de la adopción como hijos, restableciendo el orden de la creación. Primero Dios, después el ser humano
y el control del resto de la creación, colocando cada cosa en su lugar. Esa es la pedagogía divina de la cual estamos hablando en el capítulo de hoy. Moisés, los profetas y los escritos. El texto que traemos de nuevo es el de segunda de Timoteo capítulo 3 del 14 al 17. Tú atente a lo que aprendiste y aceptaste con fe. ¿Sabes de quién lo aprendiste? Timoteo, de su madre, de su abuela, de esa tradición hebrea que le llega a la familia, aunque su padre fuese gentil. Desde niño conoces las santas escrituras, que pueden darte sabiduría para salvarte por la relación personal en Cristo. Cuando hablamos de las santas escrituras en este contexto, hablábamos de lo que los judíos llamaban Tanakh, es decir, Torá, profetas y escritos. Así dividían ellos la primera gran parte de la Biblia. Si bien es cierto que a la primera parte se le llama Torá, se le llama ley, porque es cierto que contiene muchísimas instrucciones de parte de Dios, pero el término original, Torá, no significa ley. Eso se le otorgó en el siglo II antes de Cristo, sino que significa enseñanza o instrucción. Pero además, en el interior de la palabra Torá se encuentra una palabra, Or, que significa luz, lo que dirige el camino del ser humano. Por lo tanto, cuando dice, desde niño conoces las Santas Escrituras, le está diciendo a Timoteo que conoce la instrucción de Dios, la enseñanza de Dios, y se convierte en un maestro de esa enseñanza. Conoce a los profetas, que son los que van guiando al pueblo para que no se separen de esa luz, de esa instrucción, de esa formación de Dios para el hombre. Y conoce los escritos, entre ellos los del sabio Salomón, según nos cuenta la historia bíblica, el ser más inteligente de la historia, de la cual escribió libros que dan un conocimiento pleno de lo que es la sabiduría divina, desarrollada en las facetas físicas, mentales y espirituales de cada ser humano. Y todo ello enfocado a restablecer el orden de la creación. Hay salmos escritos por David, Asaf y otra serie de escritores que muestran cómo actúa el conocimiento de la instrucción de Dios en la vida de cada uno de ellos. Y ese es el objetivo fundamental que Dios tiene para cada uno de nosotros. No lo olvides. El consejo a Timoteo te sirve también a ti y me sirve también a mí. Desde niño, en mi caso, y muchos de vosotros, conozco las escrituras. Ellas pueden darme sabiduría para salvarme por la fe en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, porque toda ella es inspirada, útil para enseñar, convencer, encaminar, instruir en la justicia, instruir en la amistad con Dios, ayudarnos a restablecer esa amistad y ser atalayas en este mundo de esa justicia de Dios. ¿Has pensado alguna vez
¿Qué sería de la historia de este mundo si nos rigiésemos todos por la justicia divina? Si se mantuviese el orden de la creación permanentemente en la vida de cada uno de nosotros. Creo que la respuesta es fácil, aunque imaginar las consecuencias sea prácticamente imposible, porque no conocemos ese mundo, sino que no lo podemos simplemente imaginar. Y finalmente, con lo cual el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obras buenas. La instrucción de Dios, los profetas, los escritos, los dichos y hechos de Jesús como el Dios encarnado y el testimonio de los apóstoles que nos ayudan a saber cómo volver a restaurar esa imagen, no por nacimiento, sino por adopción en la vida de cada creyente. En el origen de la Iglesia de Seguidores de Jesús, también nos encontramos con esa gran idea importante que es, ellos fueron también maestros, también fueron pedagogos. Conocemos a grandes escritores como Pablo, como Juan, cada uno con su estilo, pero todos mostrando que la forma de llegar a Dios es a través de una relación personal, estable e inquebrantable. Y que esa relación con Dios nos lleva a saber organizar nuestra vida, colocando a Dios en primer lugar, en segundo lugar la familia y en tercer lugar el resto de la creación. Y cuando eso funciona de esa manera, estamos volviendo a vivir bajo la imagen de Dios del principio. Un texto para ratificar y visualizar lo que estamos comentando. Pues dice el apóstol Pablo, no me propuse saber nada entre vosotros sino a Jesús, el Mesías, y a este crucificado. Este texto viene del primer momento en el cual Pablo llegó a esa comunidad en la cual su joven predicador está siendo el dirigente, el pastor de ella. En un primer lugar, el apóstol Pablo reconoce que solamente pretendió enseñar el fundamento a Jesús, el Mesías, y a este que resolvió el problema del pecado del hombre. Pero más adelante dirá en el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. Es decir, desde el versículo 2 al versículo 6 ha pasado esa historia dentro de esa comunidad religiosa. Y ahora el apóstol va a seguir formando como pedagogo, como maestro. La palabra rabino, aparte de significar cabeza, porque rab significa cabeza, también significa maestro, instructor, pedagogo. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, de este mundo, de esta sociedad, ni de los gobernantes de este mundo, forzados todos a desaparecer, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios preconoció antes de los siglos para nuestra gloria. La gran esperanza. Podemos observar en el programa de hoy que toda la Biblia, en su recorrido histórico,
600 años, más de 40 autores, todos tuvieron un cometido dirigido por el Espíritu de Dios. Enseñar al ser humano a restaurar la imagen de Dios. Y como hemos dicho hace unos instantes, no la tenemos por nacimiento, ya que somos engendrados a imagen y semejanza de Adán y Eva caídos, sino por adopción, por establecer una relación permanente y estable con Jesús en el tiempo. También nos convertimos nosotros, como todos los profetas, los escritores bíblicos, los apóstoles, en pedagogos en la mano de Dios para mostrar a Jesús y al Jesús crucificado. La gran lección de la restauración de la raza humana de forma definitiva. Y de esta forma llegamos al final del programa de hoy. Somos pedagogos en manos de nuestro Dios. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias Padre Santo por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. Te lo agradecemos, Señor, y nos ponemos en tus manos para que nos eduques, nos formes y para que la escritura, Señor, que hemos aprendido algunos de nosotros desde la infancia, sea la guía de nuestra vida, para que podamos vivir con la restauración de tu imagen en nuestra vida. Te lo agradecemos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues tenemos otro encuentro en un día como hoy, con otro tema, el 9 de los 13, que llevará por título La Iglesia y la educación, la pedagogía dentro de la Iglesia. No te lo pierdas. Tenemos una cita, nos encontramos y seguiremos caminando juntos con nuestro Dios. Será hasta entonces.